30 minutos. Bienvenido, Diego Genú. ¿Cómo andás, Pedro, querido? ¿Qué tal, che? Aplausos. Aplausos por el encuentro. Se ve muchísimo esta columna, Diego, ¿eh? Así que le mandamos un saludo a toda la gente que nos mira en diferido. Me alegro muchísimo. Además de los que nos ven en vivo. Che, ¿sabés la sensación que tengo? Que nadie sabe realmente en el fondo qué va a pasar el domingo. Sí, es positivo, podríamos decir, en alguna medida, porque decide los 36 millones de personas que están habilitados para votar este domingo en todo el país. Es el día del protagonismo social, el protagonismo del pueblo argentino, ciudadano. Así que, bueno, hay una conclusión social que está madurando a esta hora en mucha gente. Bien. Así que me parece que está bien. Ya las encuestas sabemos que muchas veces no dan resultado. También los análisis, bueno, los tirapostas también muchas veces fracasan. Entonces llegar con cautela me parece bien. Bien. De todas maneras podemos analizar, ver cómo llega el gobierno. Eso te quería preguntar. Sí. Más allá de encuestas o de performáticas, digamos, respuestas que da el gobierno en términos mediáticos o en términos de redes, ¿con qué ánimo ves que llega el gobierno a esta elección? El gobierno llega con el ánimo de salvar la ropa, ¿no? Salvar la ropa es un número, es 33, es 35, es incluso hasta un 30%. Bueno, ese es el ánimo con el que llega el gobierno, lejos de vamos a ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, lejos de vamos a pintar de violeta a la Argentina. Es un ánimo de tratar de que no sea una catástrofe, ¿no? La provincia de Buenos Aires, el gobierno había llegado pensando que podía perder por 5 puntos y perdió por 13 o 14 puntos. En este caso, obviamente, es una elección distinta, pero el gobierno sabe que no va a obtener un buen resultado. Y lo sabe porque llega mal, porque no hay demasiado motivo concreto para votar al gobierno entre los votantes del propio gobierno. Cuando uno habla con algunos de ellos, bueno, por supuesto que este no es el gobierno que Milei prometió en campaña. Eso me parece que está claro. No hay resultados, sobre todo para sectores populares que votaron a Milei, precarios, laburantes, incluso pequeño empresario. No hay motivo concreto para votar a Milei, salvo lo ideológico, salvo lo cultural, salvo el antiperonismo, salvo el rechazo a lo anterior. Pero si uno mide al gobierno por lo que prometió que iba a hacer, bueno, la casta está en el gobierno, ¿no? Emblemas de la casta están en el gobierno. Y después, desde el punto de vista de Y la que no está fuera del gobierno goza de buena salud. Sin duda, sin duda. Es más, el gobierno está suplicando para hacer un acuerdo con la casta, con los que están afuera, diciéndoles por qué se fueron, por qué se alejaron, reconstruyamos un pacto de gobernabilidad. Entonces, yo creo que hay un ánimo de salvar la ropa. Dentro del gobierno están mirando un índice que creo que es uno de los pocos que les puede quizás augurar un buen resultado. Es el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella. Siempre, en general, ese índice suele tener una correlación con lo que pasa en las elecciones. ¿Es la pregunta esa, pensás que vas a estar mejor? ¿Es eso? Sí, la confianza del consumidor. O sea, el consumidor, en tanto consumidor, no en tanto ciudadano, sí. Si puede acceder, si las expectativas que tiene dan para que la situación mejore hacia adelante. Y subió el último índice 6 puntos, ¿no? Entonces, en octubre. Entonces, alguna gente ligada al gobierno me decía, bueno, este dato puede ser que indique un resultado mejor del que se ve en la previa, porque el ánimo es malo. Lo está tomando ese mismo indicador algunos actores del mercado financiero. ¿Por qué hay cierta tregua en las últimas horas? Bueno, por un lado porque interviene el Tesoro de Estados Unidos. Por otro lado, algunos dicen porque se está mirando este indicador. Entonces yo creo que el gobierno llega, de todas maneras, y lo hablás con gente, con funcionarios de la Casa Rosada, diputados, algunos que están haciendo campaña, pensando en un 35 es un éxito absoluto para el gobierno. Y por otro lado... 34 sacó el Frente de Todos en el 2021, si no me equivoco, ¿no? Como en una mala elección. En una mala elección en la pandemia. Pero ¿cuánto sacó Cambiemos en 2017? 41. 41, casi 42%, con un peronismo dividido en 3, porque estaba por un lado Cristina, por un lado... Massa y Randazzo, el PJ, digamos. Exacto, el peronismo sacó 19, 20... 14 y 6 en ese momento. Bien. Casi que era una paridad, ¿no? 40-40, 42 había sacado casi Cambiemos.
pero fue un plebiscito absoluto para el gobierno de Macri, ganó en todos lados, le ganó al peronismo de San Luis en ese momento, le ganó a Schiaretti en Córdoba, le ganó al kirchnerismo en Santa Cruz, No, bueno, terrible, ganó en la terrible. provincia de Buenos Aires, fue tremendo, tampoco desde el peronismo se esperaba una elección de ese tipo, Cristina en la cancha, y este escenario es muy distinto, con un gobierno que ya fue al fondo, Macri fue después de esa elección, un gobierno que tiene a Trump prácticamente instalado en la Argentina hoy, ¿no? Con un blanqueo. Quemó etapas este gobierno. Por eso me parece que llega pensando en otro resultado y llega en medio de una interna feroz el gobierno. Que se había languidecido algunas semanas, ¿no? Sí. En algún momento cuando parecía que si seguían con la interna se los iba a llevar puestos. Cuando tuvieron que ir a pedirle el rescate a Trump después del 7 de septiembre, ahí por lo menos en la superficie se apagó un poco esa interna y ahora vuelve a florecer. Sí, yo diría hace 2 semanas volvió a florecer con todo cuando Santiago Caputo recibió a un enviado de Trump que se llama Barry Bennett, que es un consultor que tiene oficinas en Washington, que habla en inglés, viene con una traductora que se llama Soledad Cedro, la CEPAC, la extrema derecha, la derecha. Bueno, vinieron acá, desembarcaron, se sabe, se reunieron con diputados, se reunieron con gobernadores, hablaron con gobernadores y el anfitrión, el nexo fue Santiago Caputo. Estas reuniones se hicieron en las oficinas de Santiago Caputo. Entonces, esto te Que habla... no son en Casa Rosada, ¿o sí? No, en Puerto Madero. Ok. Oficinas donde estaba Manuel Vidal, donde estaba Santiago Caputo. Se conoció, bueno, Carlos Pañi lo dijo, reunión con Pichetto, con Ritondo y De Loredo. Y De Loredo, pero también hubo contacto con gobernadores, hubo contacto con periodistas muy importantes. Todo traducción mediante, porque Barry Bennett, que es este trampista, que es el aliado de Santiago Caputo, aparte tiene contratos, está contratada la consultora de ellos, bueno. Digo, ahí Santiago Caputo dio un paso al frente. En una de esas reuniones dijo incluso, esto casi literal, estoy dispuesto a dar un paso al frente, porque es el hombre de Estados Unidos. La semana pasada, incluso cuando Milei viaja a la Casa Blanca, Santiago Caputo viaja un día antes y se reúne con Peter Lamelas, que es el embajador de Trump en la Argentina, el nuevo embajador de Trump. ¿Por esto es que renuncia Huertain? Sí, por eso renuncié a Huertain, porque Huertain estuvo pintado en esta negociación, en este canal de negociación, de diálogo que terminó con Milei en Washington, y además porque, eso lo vimos en las redes, el Gordo Dan y el resto de la tropa digital, lo culparon a Huertain de lo que dijo Donald Trump apenas terminó. Ese día estábamos acá, charlando, y Donald Trump dijo, bueno, si el 26 hay un mal resultado, nosotros Nos vamos. no vamos a reconsiderar. Pero Huertain, además, bueno, era un canciller que había llegado sin antecedentes de ningún tipo, ¿no? Se llevaba pésimo con la Cancillería argentina y tenía un antecedente de haber sido un contacto de los demócratas, de Bill Clinton. Pero se va. ¿Y por qué es importante? Más allá de Huertain, se va, y lo que me parece que es central es un presidente que está en campaña para una elección bisagra y los funcionarios le renuncian antes de tiempo. Bueno, eso yo no recuerdo que haya pasado, la verdad. Que en la semana previa, la semana posterior, siempre, casi Sí, siempre. sí. Pero en la semana anterior no recuerdo. ¿Qué tiene de particular esta campaña o qué tuvo de particular esta campaña o qué tiene de particular esta elección legislativa en comparación a las otras de la democracia? Bueno, yo creo que la presencia de enviados del trumpismo, la relación del gobierno de Milei con el gobierno de Trump no tiene antecedentes recientes. O sea, la injerencia de un país extranjero en un proceso electoral argentino, como sucedió ahora, como está sucediendo, es inédita. Sí, podemos ir a Braden o Perón, quizá. Bien. Pero en democracia, desde el 83 para acá, no hay antecedentes de algo como esto. Porque además, el otro día hablaba con Juan Tocatrián, que es un especialista en política internacional. Él decía, Menem y Macri fueron distintos a Milei en eso. Menem tuvo una relación muy cercana con Brasil. Macri abrió las puertas a negociaciones con China. Milei no, se juega un pleno a esta relación con Estados Unidos. Desde que Huertain asumió hasta ahora, que estuvo casi un año en el gobierno, no hubo un solo contacto del canciller Huertain con el gobierno chino. Hubo alguna reunión de Guillermo Francos, pero el canciller, que se supone es el que tiene que desplegar la política internacional, la geopolítica. Algo que sí había hecho Mondino, ¿no? Bueno, Mondino viajó y viajó con Bausili, viajó con Kirchner, que ahora es el nuevo canciller. Para renovar el swap. Exactamente. Viajó con Bausili y Kirchner. Ahora el nuevo canciller, el que asume en reemplazo de Huertain, alguien obviamente, de JP Morgan también, pero bueno, como Bausili,
como Caputo. Esa es otra particularidad, porque acá aterrizaron ayer en aviones del banco de inversión más grande del mundo. Bueno, Tony Blair, Condoleezza Rice, digo, figuras que parece más que un salvataje, una invasión, ¿no? Está Tony Blair en la Argentina. Está Tony Blair en la Argentina. Defensor de Margaret Thatcher. Defensor de Margaret Thatcher. Thatcher dijo en alguna entrevista cuando le preguntaron cuál había sido uno de sus principales triunfos o el principal triunfo, ya dijo Tony Blair, que los laboristas defiendan lo que yo hice, ¿no? Y bueno, está acá. No pasó nada con su llegada, ¿no? Por ahora nada, hoy va a estar, creo, en el Teatro Colón, hay una gala, van a estar todos estos personajes, pero por eso digo, no hay antecedentes de este nivel de involucramiento de personajes. Condoleezza Rice fue la secretaria de Estado de Bush, fue primero funcionaria, consejera en la primera presidencia de Bush, después fue funcionaria, viajó a la región 2 veces entre 2005 y 2009, no pasó por Argentina, y ahora viene, ¿no? Obviamente ligada a los republicanos. Y después Tony Blair, con el simbolismo, con la importancia que tiene la causa Malvinas, los dos son parte del banco de JP Morgan, ¿no? Por eso vienen a la Argentina. Acá muy cerca están inaugurando un edificio de 20 pisos, JP Morgan, o sea, tienen presencia hace mucho, pero en ese contexto es un apoyo político. Milei se va a juntar con Diamond, que es el jefe, es el banquero más importante del mundo para muchos, alguien que estaba ligado a los demócratas, pero que cuando vio que Trump llegaba al poder otra vez, se recostó sobre Trump. Bueno, tiene una historia muy larga, JP Morgan en Estados Unidos, y además hoy, bueno, por supuesto, es un presidente que, el presidente de JP Morgan está hace 2 décadas, tiene más peso a veces que Trump, o a veces que Biden, ¿no? Es el poder estable de Wall Street. Milei está... Ese es el que se indican como el número 1 de Wall Street que viene a la Argentina. Sí, sí. Llegó en un avión privado ayer, en 3 aviones separados. Por eso digo, es de película, claro, es una invasión. La de Tony Blair, la de Rice, que son parte del banco. Se van a reunir con Caputo, con Luis Caputo, se van a reunir con Milei. Por eso, este nivel de injerencia no se vio. La motosierra, el pin de la motosierra de Cristalina Georgieva. Y te repito lo de Tocatrián, porque digo, uno los pone en línea, o yo por lo menos lo pongo en línea, Macri, Menem, Milei, pero no. Él fue un poco más allá. Fue un poco más allá porque se quedó sin radio de posibilidades. Se jugó un pleno a esto. Eso me parece que es una cuestión central. Y lo otro tiene que ver también con un gobierno que se desgastó mucho antes de la elección legislativa, sin pandemia, sin una crisis, ¿no? Obviamente que el gobierno puede decir, nos tocó una herencia muy pesada, pero fue rescatado por el Fondo Monetario Internacional, ahora rescatado por el Tesoro. Estamos en la segunda recesión libertaria, ¿no? Apenas asumió, hubo una recesión, caída de actividad, caída de consumo, destrucción de empleo. Estamos otra vez, ya van 6 meses de caída de la actividad. Digo, es un escenario muy negativo para el gobierno en estas elecciones. Y el tercer elemento que te diría de por qué me parece que son elecciones excepcionales es que hay un dramatismo propio de una presidencial. No es una legislativa donde se eligen nada más los diputados y los senadores, ¿no? Uno podría decir que si los papeles fuesen los de siempre, es imposible que un oficialismo gane con una economía en este estado. Sí. Pero también Milei quemó todos los papeles, ¿no? Y ha cambiado muchos de los dogmas que uno tiene para analizar una elección. Ya no se repiten, digamos, ¿no? No, Milei no compite. En el año 2023 era una elección presidencial. Y él estaba en la boleta. Él estaba en la boleta, pero cuando mirabas el calendario electoral anticipado, a la Libertad Avanza le iba muy mal, porque Milei no estaba en la boleta. Después, cuando él compitió, fue la gran sorpresa y sabemos cómo terminó la historia. Ahora hay una pregunta, ¿Milei traslada votos? ¿No? La pregunta que en algún momento se hacía con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner. Claro. Bueno, con el propio Macri. ¿Milei traslada votos a su candidato, por ejemplo, en Córdoba, que tiene que enfrentar a Schiaretti? ¿Hay una traslación mecánica de ese voto? ¿O en realidad el que votó a Milei en Córdoba va a votar a Schiaretti? ¿Va a votar a Schiaretti o va a votar a otras fuerzas? ¿No? Bueno, esa es una gran pregunta. Bueno, los armados de Carina tienen que ver con que ellos pensaron que se le ganaban a todos, ¿no? De hecho, se me vienen a la cabeza frases de Milei, declaraciones de Milei, diciendo que los gobernadores son una basura y el año que viene los vamos a aplastar en las urnas y vamos a pintarlas el país de violeta y el Congreso va a estar lleno de diputados nuestros y ahí vamos a hacer las transformaciones que bla, 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 bla. Sí. Bueno, ahora está
arañando un triunfo en Santa Fe, peleando palmo a palmo con Puyaro y con el peronismo. Sí. Indican la mayoría, la verdad que yo no tengo datos, por supuesto, que está perdiendo en Córdoba, Sí. está perdiendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, En Tucumán, si bien Jaldo es un oficialismo fuerte, pero en un momento se habían pintado todos desde violetas, desde los radicales tucumanos hasta Jaldo, y hoy toman distancia, ¿no? Entonces hay que ver cómo le va en todos esos distritos. Pero sí, es un gobierno que llega debilitado y que llega muy atado, con un radio de posibilidades muy pequeña. Por eso esa reunión de Barry Bennett, que vendría a ser el correlato de Besen en la economía, Bennett en la política, hay que prestarle atención porque si Santiago Caputo da ese paso al frente, bueno, va a ser obviamente el hombre de Estados Unidos, de Washington, de Trump, que va a tratar de ordenar un arco de gobernabilidad. ¿Es posible eso? ¿Es posible que Caputo, Santiago, logre reconstruir el marco de alianza con su tío como ministro de Economía? Che, pará, ¿vos das por sentado que Santiago Caputo va a ser jefe de gabinete el lunes? Bueno, todo indica que sí, todo indica que sí. Lo dijo el propio Milei de que está de acuerdo en que Caputo tenga un protagonismo mayor. Guillermo Franco le pidió, hacete cargo del poder que tenés. Firmá. Él lo dice en privado. Y además Santiago Caputo, bueno, está jugando, por eso es interesante esto que vos decías de la interna. En algún momento entró en una zona de tregua, pero porque volvió. Si no se los llevaba puestos a todos. Exacto. Cuando fue lo del 3%, lo de Españolo Sí. y lo de Sper también, ¿no? Pero ahora que el Volvió. gobierno está mal, volvió y Santiago Caputo dice en reuniones privadas, o me dan la conducción del gobierno o me voy, ¿no? Entonces, el tema es que no lo dice él solo. Tiene del otro lado... Se consiguió buenos voceros. Exacto. ¿Y Karina, che? Bueno, yo creo que el presidente va a tener que encontrar la forma de ejercer el liderazgo, de decirle a Karina, hasta acá fuiste el jefe. Si quieres sobrevivir, hay que ver qué pasa el domingo. Pero imaginando que es un resultado que sale parejo, que el gobierno salva la ropa. Ganó por 3, perdió por 1. Sí, yo creo que el presidente va a tener que asumir que el jefe debe ser él y que Karina debe estar subordinada a un esquema de poder, ¿no? Después hay que ver hasta dónde Santiago Caputo es el que concentra el poder. Obviamente eso tampoco sería deseable desde el punto de vista del gobierno, que haya un funcionario que tenga más poder que el presidente. Pero en algún momento Milei tiene que asumir como presidente. Hasta ahora... Es el mejor funcionario del gobierno de Karina Sí, Milei. es el vocero, es el showman, es el líder carismático, es el que maneja las redes sociales, pero no está a cargo del gobierno. Por eso le renuncia Huertain, por eso le renuncia Junio Libarano, porque no ejerce la autoridad política. La autoridad presidencial está devastada. No es Milei el primero que hace ese tipo de actuaciones en el poder como presidente. Pero Claro, de hecho pareciera que Huertain le renuncia más a Santiago Caputo que a Milei. sí, sin duda, sin duda. Entonces, ahí me parece que el presidente, si quiere tener vida hasta completar su mandato con cierta vitalidad política, va a tener que encontrar la forma de que Karina Milei no sea la que toma todas las decisiones. Yo creo que también tendría que encontrar la forma de no darle tanto poder a Luis Caputo, porque para mí, y esto lo he hablado con dirigentes de la oposición moderada, es el modelo inviable, el que impide lograr consenso político. Si vos tenés un modelo donde pierden los laburantes, pierden los jubilados, pierde la industria, pierde la construcción. Y apretás a todas las provincias. Esta semana hace unos días salieron los datos del Banco Central. Pierden los bancos ahora con Milei también. Entonces uno se pregunta, ¿quién gana? Hay sectores de alta rentabilidad, por supuesto, hay especuladores, pero cada vez son menos los que ganan. Y es el modelo de Luis Caputo. Por eso, para mí hay una contradicción entre un Santiago Caputo político, diplomático, que busca el diálogo, que quiere reconstruir el poder de Milei y que sostiene a su tío con un modelo financiero que deja a todo el mundo a gamba, ¿no? Che, Diego, te hago la última, más allá del el cargo de Santiago Caputo. ¿Con qué escenarios se especula para el lunes? Bueno, ahí está, depende del resultado. Depende del resultado. Si el resultado es parejo, el gobierno, yo no creo que haga muchos cambios, va a hacer cambios. Estamos viendo que no le sobran voluntarios, porque Pablo Quirno, ¿quién lo conoce a Pablo Quirno, el nuevo canciller? Hoy sabés que quise mostrar un video de Pablo Quirno y me confundí, mostré un video de alguien que no era Pablo Quirno. Bueno, es alguien muy Me importante. quitaron la matrícula de conductor de streaming. Bueno, es muy importante Pablo Quirno en el esquema de Luis Caputo, es el secretario de Finanzas, también viene de JP Morgan,
como Bausili, como Caputo, como el banquero más importante del mundo que está acá. Pero quiero decir que Kirchner haya asumido ahora, a 2 días de las elecciones, te demuestra que al gobierno no le sobran candidatos para involucrarse en un gobierno que está con esta deriva, ¿no? Que está en una crisis, que no termina de recuperar la iniciativa. Entonces, me imagino un cambio de gabinete, pero no veo grandes nombres. Incluso uno hubiera podido pensar especulando, bueno, Macri podría haberse involucrado en este gobierno, podría haber sido canciller, por ejemplo, de este gobierno. Bueno, no, por supuesto que no, porque no quiere arriesgar nada en algo que también el expresidente sabe que puede terminar muy mal y antes de tiempo. Pero puede poner a Pinedo, no sé, Sí, puede sí, poner bueno. a Pinedo, puede poner a Dietrich, puede Sí, poner a Triaca, sí. puede poner a qué sé yo. Sí, No sé qué a más le Santilli, queda. a Ritondo, A no Santilli, hay Ritondo. mucho más. Porque también el PRO, y este es otro dato central, me parece, de este proceso, el PRO también hipotecó una construcción de 20 años de política. Le dio a Milei todo lo que Terrible. había construido, le dijo, tomá llave en mano, hacé lo que vos quieras. Ya había fracasado Macri en el poder, pero podría haber tenido otro tipo de dignidad para preservar a los votantes de la derecha, del liberalismo, de la centro derecha. ¿A dónde van esos votantes si esto termina mal, lo de Milei, ¿no? Porque no hay retorno al macrismo. El macrismo no existe más. El PRO no existe más. Ahora aparece López Murphy, aparecen otros candidatos de derecha, de la derecha liberal, pero la verdad que Macri rifó ese capital. Entonces, ahí hay un escenario sin demasiado cambio, ¿no? Un escenario posible es sin demasiado cambio. Si el resultado es decoroso para el gobierno, puede haber cambio de gabinete, hasta el presidente lo anunció, pero no habría que esperar ni siquiera tanto cambio con el dólar, ni con las caras, ¿no? O sea, un cambio de gabinete con algunos nombres, pero nada de turbulencia. Si el resultado Es malo para el gobierno, si el gobierno está debajo de 30 puntos, por ejemplo. Pará, Diego, Bueno, pará, bueno, hermano. bueno, ahí sí puede pasar cualquier cosa, porque el mercado, a ver, es un gobierno que gobierna para los fondos de inversión. Entonces, es muy importante, siempre son muy importantes los fondos de inversión en la Argentina. Hoy están prácticamente, no sé si a cargo del gobierno, pero Scott Bessent es alguien que viene de Wall Street. Todo esto tiene consecuencias. Entonces, para cualquier gobierno es difícil lidiar con el mercado, con el humor de los mercados. Para cualquier gobierno es difícil el día después. Pero para este gobierno es más difícil todavía. ¿Te puedo hacer una más? Sí. Uno piensa en las últimas elecciones de medio... Voy al peronismo ahora. Sí. Las últimas elecciones de medio término y claramente hubo responsables, ¿no? Del triunfo en caso de los triunfos, Sí. que hay que ir remontarse muy atrás, o de las derrotas, ¿no? En el Sí. 21 fue una derrota de Alberto, claramente, ¿no? Con Tolosa Paz encabezando. En el 17, bueno, Cristina decidió encabezar, perdió. En el 13 también, ¿no? O un triunfo de Massa. ¿Quiénes son los responsables para un lado o para el otro del resultado del peronismo el domingo? ¿Del peronismo? Sí. Bueno, yo creo que el resultado del peronismo, Cristina es responsable, es la presidenta del PJ, o era hasta que decidieron detenerla a la Corte Suprema, es la expresidenta y es la que intentó ordenar al peronismo, ¿no? Ella tiene una responsabilidad ineludible. Después creo que toda la dirigencia, pero primero Cristina, porque así como si gana, va a ser un triunfo de Cristina, ¿no? El triunfo en la provincia de Buenos Aires fue sobre todo, a mi criterio está discutido, pero a mi criterio fue sobre todo un triunfo de Kicillof. Ujú. Todo el mundo, me parece, en el peronismo sabe que si el peronismo hace una buena elección, va a ser un triunfo de Cristina, la va a ratificar como líder, como figura central, como figura ineludible. Si pierde, yo creo que hay más responsables. No es solo Cristina, ¿no? Creo que, bueno, ahí está la conducción, te diría, No. de lo que es el peronismo. Y se resignifica el desdoblamiento y el triunfo del 7 de septiembre, ¿no? sí. Si el peronismo no hace la misma elección en la provincia de Buenos Aires, podrá tener un argumento Cristina para decir, vieron que fue un error desdoblar, porque ordena el voto antiperonista, porque perde fuerza. Sí, sí, eso está. Esa discusión Eso está. corriendo, viene corriendo día a día desde el 7 de septiembre. Corre por lo bajo, ¿no? Pero es la especulación. ¿Cómo funcionó el 7 de septiembre? Hasta ahora, hasta esta hora, hasta que tengamos los datos del escrutinio, las dos tesis tienen cierta validez. En La Plata te pueden decir, nosotros precipitamos una crisis, dejamos desnudo al gobierno. El gobierno se suponía que tenía una fortaleza que no tenía. Eso es cierto. Por eso, te pueden decir eso. Del otro lado te pueden decir, bueno, esperemos al 26, ¿no? Esperemos a tener los números de la
de la provincia y los números nacionales. Porque a Milei se lo frena en el Congreso Nacional, no en la legislatura provincial, así que Sí. por ahí le ganaste el amistoso y perdiste Sí, el de por yo los de todas puntos. maneras me despego un poco de esas lecturas institucionalistas. Bien. Las respeto, entiendo que priman en el peronismo cuántos diputados va a haber, cuántos senadores va a haber, pero para mí la temperatura de la calle define mucho. También la temperatura de los mercados que a Macri le hicieron vivir un final imposible. Total. Lo arrastraron, lo humillaron a la inestabilidad los últimos casi año y medio, 2. Pero digo, así como los mercados, la temperatura social para mí también define. Esto es Argentina, no sabemos nunca lo que va a pasar, entonces la visión institucionalista de vamos a tener tantos diputados, le vamos a poder frenar, o Milei va a querer tantos diputados, creo que importa, pero no es lo único, menos en un país como la Argentina, donde hay una vitalidad social y también hay gente que la está pasando mal hace mucho y no ve el horizonte. Entonces, yo miro el palacio, pero también me parece que hay que mirar lo que pasa en los barrios, en las calles, en las plazas. Diego, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Nos volvemos a juntar con los números puestos, Con los números puestos sobre ya, terreno más firme. con otro gabinete, otra moneda, otro todo, otro todo. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Nosotros